Veamos rápidamente las preguntas. Estaban sencillitas, algunas, otras no. ¿El amor es atributo comunicable o incomunicable? Es comunicable, efectivamente. ¿La omnipotencia es comunicable o incomunicable? Incomunicable, muy bien. Esas dos estaban fáciles. ¿La Trinidad bíblica significa tres dioses? No. ¿Tres dioses en tres personas? No. ¿Un dios en tres personas? Sí, efectivamente. Y la otra era tres dioses en una persona. Esa era falsa. Muy bien. ¿La regeneración es una obra de quién? ¿Del Padre, Hijo o del Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Muy bien. El pacto intratrinitario se conoce como pacto de obras, no. Pacto de gracia, no. Pacto de redención, sí. El pacto de redención es el pacto que se da en la eternidad. Ese es el pacto intratrinitario, donde cada persona de la Trinidad toma una responsabilidad. Y finalmente, la unión hipostática, que eso también lo conversamos en la clase pasada. ¿Qué significa esta idea de la unión hipostática? ¿Que el Espíritu Santo procede del Padre? No, no significa eso, ¿cierto? ¿Que el creyente está unido a Cristo? ¿Significa eso? ¿La unión hipostática? No. ¿Cómo se llama eso? ¿Que el creyente esté unido a Cristo? ¿Qué nombre tiene eso, teológicamente? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Cuando estamos unidos a Cristo. ¿Cómo se llama ese momento? ¿O ese hito? Tiene un nombre más particular. El bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la unión con Cristo. ¿Ya? El bautismo en el Espíritu Santo, o algunos llaman con el Espíritu Santo. Pero cuando se habla de ese bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo, se conoce como la unión con Cristo, en donde pasamos a ser parte del cuerpo, que es la iglesia. ¿Ya? Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Sin embargo, estamos hablando de la unión hipostática, y eso significa que Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, es Dios y hombre a la vez. Hablamos de las dos naturalezas. Esa es la idea de la unión hipostática, ¿ya? Así que felicitaciones a todos los que tuvieron 7, creo que fueron hartos. 8 personas, así que 8 de 11, ¿está bien? Está bien, un buen porcentaje. Así que vamos con el tercer capítulo de hoy, o mejor dicho, el tercer capítulo de la confesión, que se llama el decreto eterno de Dios. Así que vamos a entrar a un terreno que es complejo de asimilar, hay que ser bien honesto, es complejo esta idea, lo que vamos a empezar a ver. Sin embargo, es bíblico, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Así que vamos a hablar del capítulo 3, el decreto eterno de Dios. Y antes de comenzar la clase, creo que es importante mencionar dos elementos o dos cosas que están en la Escritura. En primer lugar, yo creo que todos conocen esta palabra, que es la soberanía de Dios, ¿cierto? ¿Les suena la soberanía de Dios? Sí, ¿cierto? Dios es soberano, pero por otro lado también está la responsabilidad humana. O dicho de otra forma, también la libertad humana. Estos dos elementos que los he ahí escrito y subrayado o encerrado en círculos, son dos conceptos bíblicos que están ahí, que van de la mano, que pareciera ser incluso que no pueden ir juntos. ¿Cómo es posible que por un lado Dios sea soberano, Él controle todas las cosas, pero por otro lado exista la responsabilidad humana o la libertad humana? ¿Hay una incongruencia ahí? No. La Biblia trata estos dos conceptos y hay muchos versículos que hablan de esto, de que por un lado Dios es soberano, que nos va a mostrar eso en la Escritura, y también nos va a mostrar de que dentro de la soberanía de Dios, dentro del consejo divino de Dios, nosotros somos responsables por nuestros actos.
Y aquí pongan atención. No sé si han escuchado de la palabra o el concepto del determinismo. No sé si lo habían escuchado alguna vez, el determinismo. El determinismo es una posición teológica que afirma que, dado que Dios es soberano y decreta todas las cosas, el ser humano o el hombre en sí pasa a ser como una marioneta de Dios. Entonces como que anula todo esto. Es como, yo peco porque en realidad Dios quiere que peque. Es como eso. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con esa visión que es errónea en relación a lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Usted es responsable de sus actos. Usted es responsable de los pecados que hace. Usted es responsable de las malas decisiones que toma en su vida. No puede andar por la vida echándole la culpa a Dios en ese sentido. ¿Ya? Entonces, somos responsables de nuestros actos. Y esto va contra la idea del determinismo. En realidad, no somos marionetas, somos agentes que tenemos libertad. Sin embargo, eso lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a centrarnos solamente en la parte divina de esta historia, que tiene que ver con los decretos de Dios o el decreto eterno de Dios. ¿Qué es lo que dice la confesión? Y aquí vamos a leer el capítulo o el párrafo 1, que dice lo siguiente, y leámoslo todos juntos, por favor. Dice así: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Vamos al párrafo 2 al tiro. Aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de condición o contingencia que se puede suponer, sin embargo, nada decretó porque lo proveía como porvenir o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. ¿Ya? Así que vamos a estar hablando de estos párrafos. Y voy a volver atrás al párrafo 1, porque esto nos va a llevar a poner nuestra mirada en primer lugar en la eternidad. ¿Ya? Nosotros, como somos seres temporales o finitos, que tenemos un inicio, por decirlo de alguna forma, y un fin, estamos sujetos al tiempo. Para nosotros entender esto es un poco complejo, pero sin embargo la Biblia trata esta idea de que Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y esto va de la mano con la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios y también sus otros atributos que le pertenecen exclusivamente a Él, la omnipotencia, por ejemplo. Él puede hacer lo que Él quiere. Y esto es lo que nosotros vemos en la Escritura. Vamos con algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a analizar este asunto. Que alguien busque Efesios 1:11, por favor. Otra persona que busque Romanos 11:33. Otra persona busque Romanos 9:15. Y otra persona Hebreos 6:11, por favor. Efesios 1:11. Otra persona que busque Romanos 11:33. Otra persona Romanos 9:15. Y otra persona Hebreos 6:11, por favor. ¿Alguien lo tiene? Ya, Clemente, ¿cuál tienes tú? Ya, espera un poquito. Cuando lo pidas, vamos en orden para no perderme, ¿ya? Efesios 1:11. Ya, hermana Jessica. ¿Quién va a leer Romanos 11? Ya, hermano Legario. Romanos 9:15, Magdalena. Hebreos 6, Clemente. Ya, en ese orden. Ya, vamos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ya, Efesios 1:11, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo ahí?
En Él, aquí está hablando de Cristo, ¿cierto? Asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme a qué? Al propósito del que hace todas las cosas según qué? El designio de su voluntad. Entonces, fíjense cómo este versículo ocupa 3 veces esta misma idea del decreto soberano de Dios. Él habla en primer lugar, habiendo sido predestinados, que habla de un acto antes de las cosas, habiendo sido predestinados conforme a qué? Al propósito de Dios, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, lo que Pablo está haciendo acá, o lo que Pablo está mostrando acá, es que, por ejemplo, el ser cristiano, el ser creyente, eso estaba dentro de la mente de Dios. Fue Dios quien te escogió primero. Eso es lo que está diciendo. Antes de que tú nacieras, antes de que tú hicieras algo, antes de que tú dijeras una palabra, Dios ya te amó, Dios ya te conocía. Y esto es lo interesante porque lo vamos a ver más adelante. Dios no es que Él haya visto el futuro, porque también hay corrientes teológicas que señalan eso, de que Dios en su omnisciencia, como Él puede saber todo, Él vio que en el futuro tú ibas a creer, por lo tanto te escogió. Entonces, ¿en quién está poniendo el fundamento de la salvación? En la persona, porque Dios, como conoció o sabe todo, vio en el futuro que esa persona iba a creer, por lo tanto decidió escogerla. Y eso es un error. La Biblia nos muestra y nos habla de que fue Dios quien nos amó primero, fue Dios quien nos escogió primero. No había nada bueno en nosotros, no había ninguna cualidad, ningún atributo en nosotros que fuera digno de salvación. Es la pura voluntad de Dios que nos hace ser parte de su pueblo. ¿Ya? Romanos 11:33. ¿Quién lo tiene? Yo. Ya. Oportunidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Ya? Fíjense cómo la NBI va a decir lo siguiente. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. Entonces, a lo que está aludiendo Pablo acá es que la mente de Dios o la forma en que Dios piensa y trabaja, nosotros difícilmente la vamos a entender. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuán insondables, cuán inescrutables son sus caminos. Poder comprender qué está en la mente de Dios o qué estuvo en la mente de Dios cuando nos escogió, es algo totalmente fuera de nuestro alcance. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Romanos 9:15, ¿quién lo tiene? Ya, por favor. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ya. Aquí nuevamente está trabajando esta idea o esta lógica de la soberanía de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo? Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quién? Del que yo tenga misericordia. O sea, de quien Dios quiere. La misericordia al final de cuentas, ¿en quién recae? En la voluntad de Dios. En quien yo quiero. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Nuevamente, esta palabra nos reafirma esta idea de que nuestra salvación, nuestra relación con Dios está basada en una decisión de Él. Y ahí está esta idea del amor. Cuando nosotros hablamos del amor que es más que un sentimiento, sino que el amor es una decisión. Cuando decimos de que Dios nos amó primero, que Dios desde antes de la fundación del mundo nos amó, tiene esa lógica de que Él decidió amarnos, porque no había nada bueno en nosotros. ¿Ya? Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre las mismas solicitudes al Espíritu para plena certeza de la esperanza. Ya, muchas gracias. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Perdón, Clemen, era 6:17. Si podemos hacer un poquito más adelante. Lo leí mal, disculpa. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa
la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Exacto, ahí sí. Muchas gracias, Clemen. ¿Qué es lo que está diciendo? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ya, fíjese cómo trabaja esta idea de la inmutabilidad de su consejo. De que los designios de Dios no cambian. Nosotros no somos los que le damos le damos ¿cómo se dice? Le torcemos la mano a la voluntad de Dios, sino que sus designios, sus promesas no cambian. Son inmutables. Es el concepto que ocupa la Biblia. ¿Ya? ¿Qué más dice la confesión? Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien establece. ¿Ya? Aquí entramos en un terreno más complejo. ¿Ya? Vamos por partes. Entonces, lo que está diciendo la confesión es que Dios no es autor del pecado en primer lugar. Dicho de otra forma, usted es responsable del pecado. Usted es responsable de su pecado, ¿ya? Para que lo entendamos bien. Cada ser humano es responsable ante Dios por su pecado. Dios no es autor del pecado. Y vamos a leer algunos pasajes bíblicos que nos van a guiar en ese desarrollo. Alguien busque Santiago 1:13 al 17. Si alguien lo tiene, que lo busque. Ya, hermana Adriana. Otra persona me ayuda con Primera de Juan 1:5. ¿Algún voluntario? Primera de Juan, ya, Tomás. Primera de Juan 1:5. Y vamos a también leer Eclesiastés 7:29. ¿Alguien que lo quiera buscar? Ya, hermana Jessica. Eclesiastés 7:29. Ya. Santiago 1:13 al 17. Cuando alguno esté tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erráis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Muchas gracias, hermana Adriana. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Si tuviésemos que resumirlo, ¿qué enseña Santiago? ¿Ya? ¿De dónde viene el pecado entonces? De nosotros. Viene de nosotros. ¿Sí? Sabemos que nosotros caímos y el corazón viene, con la caída de Adán, viene el pecado de nosotros, pero ya estaba el pecado antes, ¿sí? Esa es la problemática que hay. Sí. Porque si existía el pecado antes, significa que Dios creó el pecado. Porque de otra manera el pecado puede haber sido establecido al mundo. Ya, bien, buena pregunta. Esa pregunta la vamos a ver más adelante cuando tratemos el tema del pecado en sí, ¿ya? Porque creo que la confesión da un capítulo para hablar de eso. Vamos a buscarlo al tiro del índice para asegurarnos. El capítulo 6, ¿ya? Entonces estamos en el 3 recién, pero va a tratar ese tema. Y ahí va a ser importante cómo se define lo que es el pecado. ¿Cuál es la definición de pecado? Si entendemos que pecado es la acción que yo hago, o vemos que el pecado es algo más profundo. ¿Ya? Entonces, hay distintos tipos de explicaciones que han tratado de dar a lo que es el pecado. Algunos dicen que es la ausencia del bien, por ejemplo. Otros dicen de que es como la negación de la verdad. Entonces, ahí podemos, más adelante cuando lleguemos a ese punto, vamos a hablar del pecado y vamos a ver que no necesariamente es Dios el autor del pecado. ¿Ya? Pero va a quedar para más adelante, pero les dejo esa inquietud. 1 Juan 1:5. Tomás. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él.
Muchas gracias. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Eclesiastés 7:29. No, era el... Ah, ya, 7:29. He aquí dice solamente, esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ya, ahí ya tenemos un poquito de explicación. O sea, Dios hizo al hombre recto, pero ¿qué pasó? Que el ser humano fue el que se distorsionó dentro de, y nuevamente está esta idea, de la libertad y la responsabilidad. Y ahí fue cuando el ser humano decidió ir contra la voluntad de Dios. Y ahí tenemos ya una manifestación de lo que es el pecado. Por tanto, Dios no es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien establece. Entonces, dado que el texto o la confesión nos presenta el concepto del libre albedrío, que también se ve más adelante, creo yo que es importante mencionarlo o poder definirlo incluso para entender o ver qué entendemos por libre albedrío. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. ¿El libre albedrío existe o no existe? No sé si ustedes escuchaban a las personas cuando hablan y quieren justificar sus acciones o sus decisiones, dicen, bueno, total, todos tenemos libre albedrío. Porque el ser humano ocupa ese concepto, las personas lo tienen en su ADN, esta idea del libre albedrío. ¿Existe o no existe? No debe existir con respecto a la responsabilidad del hombre, porque el hombre tiene que tomar una decisión. ¿Ya? En motórica existe, pero en la realidad no. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque yo no soy libre. Siempre voy a tener algo que me va a oprimir. ¿Ya? Yo puedo ser una persona que tenga mis determinaciones, que decido actuar, decido proceder, pero ese proceder va a ser enjuiciado. ¿Ya? No sé si me entiende. ¿Sí? Por ejemplo, si yo opto el camino correcto, Dios me va a juzgar. Si me bajo la sociedad me juzga. En retórica, puedo hacer lo que quiera. Claro. Puedo hacer lo que quiera. Y tengo que asumir mi responsabilidad. ¿Ya? Entonces, para mí no existe la... ¿Ya? Bueno, Ramiro. Sí, no, te estaba hablando yo que, según lo que dice mi hermano Mateo, que dice que nosotros tenemos libertad, pero no en libertinaje. Yo creo que hay dos palabras que se pueden complicar. ¿Ya? Tenemos libertad, pero libertad dentro de los parámetros que Dios nos pone para seguir su camino, según su voluntad. Dentro de eso tenemos libertad, pero el libertinaje no. Bueno, si vamos con la libertad a ser esclavos nuevamente del pecado, ese libertinaje no somos. ¿Ya? ¿Pepe? Yo creo que en realidad cuando la persona no es creyente o no es convertida, no tiene libre albedrío porque no puede decidir lo que es bueno y lo que es malo, porque está constantemente bajo el juicio de Dios. Entonces, esa persona no puede abrir los ojos para ver o para decidir y decir yo hago esto que es bueno a los ojos de Dios, hago esto otro que es malo. No tiene la facultad de decir porque está inclinado solamente a un puro lugar, a una buena dirección, que es el juicio de Dios. Pero aquel que ha sido regenerado, el que ha sido salvado, entiende que hay cosas que están determinadas por el Señor que uno tiene que hacer las cosas bajo la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, uno puede decidir hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere o hacer las cosas de acuerdo a lo que mi corazón quiere. Uno sabe lo que es bueno y lo que es malo en este todo. Entonces, ahí podría uno decir, tengo la capacidad de decidir si es bueno o es malo de acuerdo a los parámetros divinos. Pero cuando yo no he leído, o si la persona no ha leído, no tiene la oportunidad de decidir porque
pecado, entonces no tiene sus ojos abiertos, no ha nacido a la libertad. Ya, ¿alguien más? Sí. Con lo que dice Pepe, lo único o sea, también tengo un pensamiento propio de que independiente que uno sea creyente, lo digo por mí, aunque yo quiera hacer la voluntad de Dios, a veces no puedo. Entonces, yo tengo ese poder de decidir o de saber más que nada, más que de decidir, de saber lo que es la voluntad de Dios y que va con mis deseos, pero no puedo solo. Ya, bien. Y esto lo vamos a ver más adelante también, pero es para que nos quede clara la idea. Cuando hablamos de libre albedrío, hay algo que tenemos que tener presente, y es que el ser humano siempre es libre. En todo sentido es libre el ser humano, ¿ya? Bajo la lógica divina de la soberanía de Dios y lo que hablábamos acá, el ser humano en todo momento es libre. Y de hecho la confesión también lo va a desarrollar de esa forma, y lo vamos a ver más adelante. El ser humano siempre es libre de poder hacer o optar por hacer el bien o hacer el mal. ¿Qué es lo que, o cómo lo define la confesión? Cuando habla de libre albedrío, está hablando de la capacidad de poder hacer el bien y el mal, ¿ya? Y ahí está la distinción. O sea, como seres humanos somos libres. Podemos escoger hacer el bien o el mal. La pregunta es, ¿el ser humano en su estado natural, en su condición natural, tiene la capacidad de poder decidir correctamente entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios? Ahí está el problema. Y es el problema del ser humano, o la voluntad del ser humano. Y es por eso que ningún ser humano puede ir a Dios por su propia voluntad. Y por eso la Escritura lo va a describir como un muerto espiritualmente. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Está haciendo referencia a eso. O sea, dentro de la libertad, el ser humano no puede, por más que esté de todas las opciones posibles, va a escoger hacer el mal, va a escoger lo malo ante los ojos de Dios. Y esa es la idea del libre albedrío, que la vamos a ver más adelante. ¿Y por qué no se asocia a que perdemos libertad al ser pecadores? Porque si no, transgredimos esta idea de la responsabilidad humana. Si no somos libres, no podemos ser responsables. Y en todo sentido somos libres. Por lo tanto, en todo sentido somos responsables ante Dios, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, pero la idea era poder definir un poquito ese concepto, ¿ya? Para que vayamos ahí pensando y teniendo en mente qué es lo que está diciendo la confesión con este punto, de que Dios, al determinar y conocer todas las cosas, Él no es autor del pecado en primer lugar, ¿ya? Lo que hablábamos, no es autor del pecado, ni tampoco hace violencia, o lo que está diciendo es que tampoco transgrede el libre albedrío de la persona. Usted es responsable de sus actos, de sus criaturas, ni quita la libertad y contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece, ¿ya? Así que vamos a leer algunos pasajes bíblicos para que podamos reafirmar cómo la confesión va desarrollando esta idea. Así que alguien busque Hechos 2.23. ¿Algún voluntario? Hechos 2, ya, la EMI, Hechos 2.23. Y 4, 27, 28. Otra persona, Hechos 4, 27, ya, Pepe, 27, 28. Vamos a leer esos versículos. Otra persona que busque Mateo 17. ¿Algún voluntario? Mateo 17. Ya, hermano Leo, ahí. Ya, aquí la Ale entonces va a buscar Juan 19, 11. ¿Ya? Ale, por favor. Y finalmente, una persona que busque Proverbios 16, 33. ¿Algún voluntario que quiera buscar? Proverbios 16, 33. Ya, hermana Adriana, por favor. Entonces, en ese mismo orden, vamos a ir leyendo estos pasajes que nos van a ir aclarando un poquito más este asunto, ¿ya? Así que vamos con Hechos. Hechos 2.23. Emi, tú lo tenías, ¿cierto? Por favor. Matasteis por
Muchas gracias. ¿Qué es lo que está diciendo acá el pasaje? Está hablando de Jesús, ¿ya? Esta es una predicación acerca de Jesús que está hablando o confrontando a los judíos. ¿Qué es lo que está diciendo? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo que está diciendo es que la muerte de Jesús o el sacrificio de Jesús no es algo que no estaba en los planes de Dios. Eso es lo que está diciendo acá Pedro en esta predicación, ¿ya? Que la muerte de Jesús estaba en los planes de Dios, ¿ya? No es que los judíos le hayan cambiado los planes a Dios, que a veces también como que se ha enseñado eso, de que como ellos rechazaron al Mesías, ahora se abre una nueva posibilidad, otra puerta. No, esto estaba en los planes de Dios. Y esto lo dice Pedro claramente acá. A este, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces fíjense que esta predicación de Pedro ocupa estos dos conceptos. En primer lugar, habla de que la muerte de Cristo estaba en los conocimientos de Dios, estaba en los planes de Dios. Sin embargo, terrenalmente, ¿quiénes son responsables? Los que lo mataron. Y de hecho lo describe como inicuos. Matasteis por manos de inicuos. O sea, está haciendo referencia al pecado, a la acción, a la responsabilidad humana, ¿ya? Entonces, Pedro trabaja esa lógica en ese discurso. El 4.27, ¿quién lo iba a buscar? Hechos. Pepe. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya, muchas gracias. Fíjense cómo se desarrolla esta idea. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Nuevamente esta idea. El ungido, el enviado por Dios, pero también los responsables terrenalmente. Para hacer, ¿qué cosa? Cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, nuevamente esta idea de el consejo soberano de Dios, la soberanía de Dios, pero también la acción humana. O sea, lo que está diciendo la Escritura es que estos hombres, estas personas son responsables por sus actos. ¿Ya? Yo sé que esto a lo mejor es complejo de asimilar, de que en su soberanía Dios sabía esto y conocía esto y había determinado esto. Soberanía de Dios. Pero eso no anula la responsabilidad de quienes cometieron ese crimen. Eso es lo que está diciendo. Ellos son los responsables, los que fueron contra el Mesías. Vamos con... sí, hermana Juanita. Una pregunta que quisiera responder a alguien que está iniciando su camino del Señor. Pero que yo no entiendo cómo razonar, lo acepto porque sé que el Señor en algún momento me lo hablará si es necesario. Pero, ¿cómo respondo? Un Dios perfecto, ¿cómo crea una creación de pecadores? ¿De dónde salió el pecado? El Señor no puede compartir con el pecado. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo respondo yo? Claro. Buena pregunta. Esa es parte de la clase de las siguientes semanas, porque el punto 3 habla de eso, de la elección de Dios. Pero solamente se lo voy a leer, que dice, fíjese como el párrafo 3, que va a ser la próxima clase. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, y ahí desarrolla toda la idea. ¿Qué es lo que está diciendo la confesión? De que todo lo que ocurre, todo lo que vemos, que a veces incluso podemos no entenderlo, es para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios lo hace? ¿O por qué decidió hacerlo de esa forma? ¿Por qué ocurre de esa forma? A veces nos puede costar entenderlo, pero es para la gloria de Dios. Y Él, dentro de su soberanía, dado que es el creador y es el Dios que creó todas las cosas y gobierna todas las cosas, Él puede hacer como Él quiere. Y de hecho Pablo también va a ocupar esa lógica cuando habla de estos vasos de barro, ¿cierto? Creo que está en Romanos cuando habla de Israel, por ejemplo. Pablo también va a desarrollar esta idea. ¿Acaso Dios se equivoca? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso Dios hace cosas raras? Él en su soberanía, como cual alfarero, tiene esa potestad de hacer como Él quiere en la historia. ¿Ya? El punto es que, claro, nosotros
dentro de nuestra lógica o capacidad humana tratamos de asimilar o atribuirle cualidades humanas y que Él responda como humano ante nosotros. ¿Por qué lo hiciste de esta forma? ¿Por qué si nosotros es lógico esta forma, tú no lo haces así? Dios no es humano, Dios no tiene por qué darnos explicación a nosotros, y Él hace como quiere. Yo creo que esa es como la explicación final. Dios obra como Él le place, y todo es para su gloria. Y eso es complejo de entender quizás en un inicio, de por qué las cosas suceden. Bueno, es para la gloria de Dios. Y yo creo, y es una convicción personal, de que a lo mejor cuando el Señor retorne, cuando el Señor nos transforme y estemos con Él, yo creo que a lo mejor Él nos va a explicar un poco más las cosas. Y yo creo que vamos a poder entenderlas. Como puede que no, que a lo mejor no lo haga, porque está dentro de su voluntad y soberanía. Pero lo vamos a ver más adelante, hermana. Pero tiene que ver con eso, de que Dios es soberano y Él hace todas las cosas para su gloria. ¿Ya? Y el apóstol Pablo ocupa esa lógica. ¿Ya? Como cual alfarero tiene vasos de honra y de deshonra. Y Él lo hace como Él quiere. ¿Ya? No sé si le respondí en algo, pero la próxima semana podemos desarrollar más esa inquietud. Insisto, no es una pregunta que tengo que responder porque me la han hecho. No es mi posición, porque lo que yo decía, yo no estoy en la lectura ni en la capacidad de retirar por clase, el Señor hace tal o cual cosa. Primero, pensar que el Señor se equivocó y que la quiso arreglar es imposible. No. Y lo que yo no entiendo en estos momentos, y si no lo entiendo en esta vida, el Señor me lo aclarará, y si no me lo aclara, quiere decir que no era necesario. Claro, y también tiene que ver algo que ahí usted lo mencionaba en su pregunta, que es un tema de fe también. O sea, nosotros creemos esto por la fe y el Señor lo ha revelado y a través de la obra del Espíritu Santo Él nos convence también de esto. Para alguien que no es creyente, que no entiende que las cosas del Evangelio son locura, como dice la Escritura, esto no tiene sentido. Y van a ver más que a un Dios creador y bueno, lo van a acusar como un Dios malo, un Dios que hace cosas malas, un Dios que hace cosas injustas. Y eso, ¿cuál es la consecuencia o cuál es la razón de eso? Es el pecado del ser humano que en realidad, como no tiene fe, como está enemistado contra Dios, al final va a buscar otro tipo de respuestas ante eso. ¿Ya? Pero podemos verlo más adelante, pero es una muy buena pregunta. ¿Ya? Muchas gracias, hermana Juanita. ¿En cuál quedamos? ¿Quién fue el último que leyó? Fue Hechos, ¿cierto? Hechos 4. Estamos entonces con Mateo 17:12. ¿Quién lo tenía? Hermano Leo, Mateo 17:12. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ya, muchas gracias. Ese es Mateo 17:12, ¿cierto? Sí. Correcto. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre, este es Jesús, ¿ya? Hijo del Hombre, padecerá de ellos. Nuevamente está haciendo referencia a el rechazo del pueblo de Dios a Jesús. ¿Ya? Ellos son responsables de ese rechazo. Entonces Mateo lo que está narrando ahí es eso, de que a pesar de que era el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre que vino a morir por su pueblo, estos le rechazaron y son responsables también de esto. Juan 19:11. Sí, por favor. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ya, esta historia es interesante, no sé si se acuerdan. Pero Jesús lo que está confrontando a un político, a alguien de alto rango, él está diciendo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba, del cielo. Lo que está diciendo Jesús es que, bueno, esto está ocurriendo, tú tienes autoridad sobre mí, pero esa autoridad te fue conferida, está dentro de la soberanía de Dios, dentro del plan de Dios. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Está haciendo referencia a quienes lo entregaron a Jesús. Ellos son responsables ante Dios. Son responsables de su pecado. Son responsables de negar y rechazar al Mesías.
Entonces fíjese, nuevamente Jesús está trabajando esta lógica en ese discurso. La autoridad que tenía esa persona fue conferida por Dios, pero aún así ellos son responsables. Entonces, esto igual tiene implicancias interesantes para nuestro día a día, cuando nosotros colocamos o pensamos en los poderes políticos de hoy en día. ¿Quién pone y quién quita las autoridades? Es Dios. Dios es soberano. Incluso cuando hubiesen líderes o gobernantes que son totalmente contrarios a Dios, ellos son puestos por Dios. ¿Ya? No hay que perder de vista eso. Que a veces pareciera como que esas cosas se salen del control de Dios. No. Aún, aunque haya un político o un líder o presidente o dictador, lo que sea contrario a la voluntad de Dios, ese es un instrumento de Dios. De alguna otra forma está siendo usado por Dios para sus propósitos. Y esa autoridad fue dada por Dios. Pero eso no quita de que esa persona, las decisiones que tome, la forma en que gobierne, las políticas que aplique y la hostilidad que pueda tener contra el pueblo de Dios, sean responsabilidad de él y tenga que asumir por eso. Por lo tanto, no podemos disociar estas dos ideas. Toda autoridad es puesta por Dios, todo poder es conferido por Dios, sin embargo, ellos son responsables ante Dios por eso. ¿Ya? Y Proverbios 16:33. ¿Quién lo tenía? La hermana Adriana. Las suertes se echan en el regazo, mas de Jehová en la decisión de ella. Ya, léalo de nuevo, por favor. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová en la decisión de ella. Ya. Pregunta, ¿existe o no existe la suerte? No. Está todo dentro de la soberanía de Dios. O sea, Él tiene control de las cosas, hermano. Entonces, déjame terminar la idea y le doy la palabra. Entonces, eso es interesante también de tener presente, de que cada evento que ocurre está dentro de la soberanía de Dios. Nada es al azar. Por más que pareciera que es al azar. Bueno, ustedes conocen los juegos de lotería, ¿cierto? Que son azarosos, por decirlo de alguna forma. Entonces usted puede jugar, puede comprarse un cartón y todo eso, pero usted no va a ganar si no es la voluntad de Dios, y punto. Puede estar toda la vida jugando, pero si no es la voluntad de Dios, usted no va a ganar eso, y punto. El azar, o esta idea de azar, está bajo la soberanía de Dios. Uno puede pensar, uno puede idear cosas. Creer de que esto que ocurrió o que me cambió los planes es algo fortuito. No, eso está también dentro de la soberanía de Dios. Está dentro de este paraguas que es la soberanía de Dios. Hermano Ramiro, ahora sí. Sí, y con respecto a eso, a la suerte, cuando usaron los apóstoles suerte para la elección del reemplazo de Judas, ahí usaron suerte, y eso muchos dicen que no es apóstol porque no fue elegido. Pero es la voluntad de Dios que por algo lo hicieron los apóstoles, para no elegirlos ellos, digamos. Claro, sí, o sea, ahí. Sí, dile. Ayúdame. Lo que pasa es que detrás de eso está lo mismo que está diciendo hermano, el principio. Y yo creía no que la suerte decidía las cosas, sino que Dios las decidía. Inclusive los sacerdotes tenían como una piedrecita, cuando los profetas también, que en el Antiguo Testamento que ellos los tiraban. Y si caía de muerte era como sí, y eso era no. Inclusive sería otra forma que Dios no quería hablar nomás, simplemente. O sea, ellos entendían que al final todo estaba ahí. Cuando ellos toman la opción porque se les escapa, dicen, yo aquí tenemos dos que tienen los mismos requisitos, que cumplen los requisitos para todos, Señor, tú decides y lo vas a hacer a través de este instrumento. Y eso es lo que... Sí, y ahí inclusive, yo creo que esto también es importante, y me hizo acordar lo que decía el pastor. Dentro de la soberanía de Dios, Dios actúa de forma ordinaria y de forma extraordinaria, por decirlo de alguna forma. A veces creemos de que la soberanía de Dios se relaciona solamente con lo extraordinario, aquello que es portentoso, llamativo, pero también actúa dentro del ordinario. Y estos discípulos, o los apóstoles, habían visto los requisitos. O sea, Dios estaba siendo soberano en ese sentido. Ellos vieron, necesitamos gente que sean testigos del ministerio de Jesús, que hayan estado desde Juan
el Bautista, hasta la crucifixión, que hayan sido enseñados por Él, que estén con nosotros. O sea, Dios también estaba siendo soberano ahí. Porque dentro de las opciones que habían, estaban estos dos personajes que estaban ahí, que Dios había puesto, había provisto esta opción. Y por otro lado, ellos, ¿cómo toman la decisión final? A través de este acto, que está dentro de la soberanía de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, nuevamente, la soberanía de Dios no hace violencia al libre albedrío, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino que las establece. Y eso es lo que nosotros leímos y vemos por la confesión. Bien, hermanos, hoy vamos a cerrar justo a las 11:30, así que estamos en la hora. Sin embargo, si hay alguna duda, pregunta o comentario, el espacio para eso. Si no, cerramos. Para la persona. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Bien. Para la otra semana entonces. Bien, vamos a orar para agradecer al Señor por esta clase y que Él nos siga bendiciendo, nos siga guiando y podamos seguir aprendiendo y conociendo más del Señor. Así que vamos a orar para agradecer. Señor, te damos las gracias por esta mañana, por esta clase. Te pedimos, Señor, que tú sigas guiándonos, que tú sigas iluminando nuestro entendimiento a fin de poder conocerte, Señor, a través de tu palabra. Estos conceptos que a lo mejor son abstractos, difíciles de asimilar, Señor, pero que están ahí, que te pertenecen a ti. Un Dios soberano, un Dios que actúa conforme a su voluntad, conforme a sus decretos, Señor. Y te damos gracias porque, en primer lugar, eso nos permite estar seguros y tranquilos de que todo lo que ocurre está dentro de tu soberanía, de que nada de lo que ocurre se escapa de tu voluntad, nada de lo que ocurre está fuera de tu control, Señor, sino que tú eres soberano y tú te glorificas en todo, Señor. Lo entendamos o no lo entendamos, Señor. Te pedimos por cada uno de nosotros para que tú nos sigas bendiciendo, para que tú nos sigas guiando, para que podamos, Señor, conocerte más, podamos amarte, podamos disfrutar, Señor, de la comunión, de una relación contigo, Señor. Te pido tu bendición para cada uno de los presentes, por los niños también que están en su clase, por aquellos que no pudieron venir o aquellos que vienen en camino, Señor, para que podamos todos continuar glorificándote en este día. Te pedimos tu bendición, tu compañía. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.